Me llamo Isabela Ramírez, y durante toda mi vida creí que nada podía sorprenderme después de haber sobrevivido a la pobreza, a la viudez temprana, a la pérdida del pequeño taller donde mi esposo trabajó desde que tenía apenas 17 años, y a las miradas de desprecio que la gente del pueblo me lanzaba cada vez que me veían cruzar la plaza con mis hijos, tomados de la mano. Pero aquella mañana en la que mi patrona, doña Estela Vázquez de Mendoza, me dijo que quería hablar conmigo en privado, y que saliera con ella a una propiedad que llevaba décadas abandonada, descubrí que todavía existían secretos tan grandes y tan pesados que podían torcer no solo el destino de una casa, sino también el destino de una vida entera. Aquel día había comenzado como cualquier otro. Me desperté antes de que el sol asomara entre los cerros que rodeaban Lagos de Moreno. Encendí la leña húmeda que siempre tardaba en arder en el pequeño fogón que teníamos en la cocina. Preparé un poco de avena aguada para mis hijos, que la comieron en silencio porque sabían que era lo único que había, y luego caminé los 20 minutos que separaban mi casa de lámina y adobe del camino principal donde pasaba la camioneta vieja que me llevaba a la hacienda Los Laureles. Ahí trabajaba desde hacía 2 meses para la mujer más rica y más temida del pueblo, una viuda que, según se decía, no tenía corazón y tampoco tenía familia cercana que la quisiera realmente. A mí me daba trabajo, y por eso yo la respetaba más que a nadie. Cuando llegué ese día, antes incluso de ponerme el delantal y comenzar a limpiar los pisos de mármol del segundo piso, Rosa, la otra empleada que trabajaba en la cocina, me dijo que la patrona quería verme en el salón principal. Entré con las manos entrelazadas delante del cuerpo, manteniendo la cabeza ligeramente baja, como correspondía a alguien que aún sentía que podía perder el trabajo con un solo mal gesto. Pero doña Estela no estaba molesta, al contrario. Su expresión era tan seria que sentí un escalofrío bajarme por la espalda. «Isabela, necesito que vengas conmigo», dijo. «Hay algo que quiero mostrarte, algo que debes ver». No pregunté nada porque nunca era buena idea cuestionar a la patrona. Ella caminó delante de mí, con su figura erguida a pesar de los más de 70 años que cargaba encima, con el cabello gris recogido en un moño impecable y con ese perfume caro que llenaba el aire cada vez que pasaba cerca. Subimos a su camioneta, una camioneta negra que parecía nueva aunque tenía más de 10 años, y manejó sin decir palabra durante unos 40 minutos hacia las afueras del pueblo. El silencio era tan espeso que me costaba incluso respirar. Yo miraba por la ventana los campos secos que el viento movía con violencia, las nubes oscuras que anunciaban una tormenta, los caminos de tierra que se volvían más estrechos conforme avanzábamos. Nunca había ido tan lejos con ella. Nunca me había sacado de la hacienda. Por eso mi mente se llenaba de preguntas que me daba miedo formular. Finalmente la camioneta se detuvo frente a una casa vieja. Una casa que parecía inclinada hacia un lado, como si una fuerza invisible la hubiera empujado desde arriba. Las paredes eran de adobe pero estaban resquebrajadas. Los marcos de las ventanas parecían a punto de desprenderse, y el techo hundido daba la sensación de que en cualquier momento toda la estructura terminaría por ceder. Era la casa más extraña que había visto en mi vida, tan torcida que parecía imposible que aún estuviera de pie. Doña Estela se bajó de la camioneta con movimientos lentos y me pidió que la siguiera. Cada paso que dábamos hacía crujir las tablas de la entrada, y el sonido era tan profundo que parecía un lamento antiguo. Me temblaban las manos. No sabía si por miedo o por frío, pero sentía que estaba entrando en un lugar que había sido construido para guardar algo, no para ser habitado. «Esta casa era de mi familia», dijo ella sin mirarme. «Fue construida hace casi un siglo, pero desde hace más de 30 años nadie vive aquí». Yo tragué saliva. No tenía idea de por qué me estaba mostrando aquello. «¿Y por qué está tan chueca, señora?», logré preguntar con la voz temblorosa. Ella se quedó en silencio por un largo momento. Su mirada gris recorrió cada rincón como si estuviera viendo no la casa que teníamos enfrente, sino los recuerdos que habían quedado atrapados dentro de sus paredes torcidas. «Esa inclinación», dijo finalmente, «no es natural, y tampoco es un accidente». Sus palabras me erizaron la piel, pero antes de que pudiera preguntar más, ella me entregó un pequeño manojo de llaves. Llaves oxidadas, pesadas, con formas extrañas, como si pertenecieran a una época en la que las cerraduras funcionaban de manera distinta. «Quiero que la explores tú, Isabela», continuó la patrona. «Quiero que entres sola y que veas lo que hay adentro. Yo te esperaré aquí afuera».
Después hablaremos. Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué yo? ¿Por qué sola? ¿Qué había dentro de aquella casa inclinada que hacía que incluso doña Estela, una mujer que nunca había mostrado miedo a nada, se quedara afuera? Pero yo era una mujer necesitada. Tenía 6 hijos que alimentar y ninguna alternativa. Así que avancé hacia la puerta mientras mis manos se aferraban a las llaves como si fueran un salvavidas. La cerradura chirrió con un sonido largo y metálico. La puerta se abrió lentamente y un olor a humedad, polvo y encierro salió como un suspiro antiguo. El interior estaba peor que el exterior. El piso estaba tan inclinado hacia la derecha que tuve que sostenerme de la pared para no resbalar. Muebles viejos, cubiertos por sábanas manchadas, estaban arrinconados como si alguien hubiera querido ocultarlos. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza. Caminé por la sala lentamente, tratando de entender por qué la casa estaba torcida. Cada grieta parecía seguir el mismo patrón, como si todas apuntaran hacia un punto en común, hacia un lugar específico. Era como si toda la estructura estuviera siendo jalada por algo oculto justo debajo, algo pesado, algo que la tierra intentaba tragarse sin lograrlo del todo. Pasé al comedor, donde una mesa larga parecía haber sido abandonada de un día para otro. Había platos viejos aún colocados, llenos de polvo, como si alguien los hubiera dejado ahí con la intención de regresar, pero nunca lo hubiera hecho. Una ventana rota dejaba entrar ráfagas de aire frío que movían las cortinas grises como si fueran fantasmas antiguos. En ese momento, un sonido me hizo girar de golpe. Un golpeteo seco, como si algo estuviera raspando la madera desde abajo. Mi respiración se detuvo. No sabía si era el viento, si era algún animal, o si era algo más. Algo que llevaba años esperando. Dio otro golpe. Luego otro. No demasiado fuerte, pero lo suficiente para hacer que mis piernas comenzaran a temblar violentamente. Seguí avanzando, porque sentía que la casa entera me pedía que lo hiciera, como si necesitara que alguien viera aquello que había permanecido oculto durante tantos años, como si estuviera esperando a una persona específica, y por alguna razón, esa persona era yo. Llegué al pasillo lateral, donde todas las puertas estaban abiertas, excepto una. Era la única que seguía cerrada. La madera estaba tan oscura y tan gastada que parecía haber sido tocada miles de veces por manos nerviosas. Puse la llave en la cerradura. Esta vez, la llave encajó sin esfuerzo, como si hubiera estado esperando mi llegada. Pero entonces escuché un último golpe, más fuerte, más profundo, como si algo pesado se hubiera movido debajo del piso. Sentí que el suelo vibraba ligeramente bajo mis pies. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que iba a desmayarme. Abrí la puerta, y lo que vi dentro era tan inesperado, tan inquietante y tan incomprensible, que supe en ese instante que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. No porque la casa estuviera chueca, sino por la razón exacta que la había torcido. Una razón que ninguna persona en su sano juicio podría imaginar. Una razón que doña Estela había guardado en silencio durante décadas. Una razón que ahora me pertenecía a mí. Y mientras la penumbra de aquel cuarto se abría ante mis ojos, entendí que lo que acababa de recibir no era un pago por mis servicios. No era una casa vieja. No era un favor. Era un legado. Uno maldito. Uno peligrosamente valioso. Uno que tendría que defender con mi vida. Porque en ese cuarto comenzaba mi verdadero destino. Y también comenzaba la verdadera historia. Dentro de ese cuarto, donde la oscuridad parecía suspendida en el aire como un velo viejo que se negaba a moverse, descubrí algo que jamás hubiera imaginado encontrar en una casa abandonada desde hacía más de 30 años, y mucho menos en una propiedad que pertenecía a una familia tan poderosa como los Vázquez de Mendoza. Me quedé quieta durante varios segundos, sin atreverme a dar un paso, porque la escena que tenía delante era tan desconcertante que mi mente tardó en aceptarla como real. No era un simple cuarto lleno de muebles viejos recubiertos por sábanas polvorientas. No era un espacio olvidado por el tiempo, ni un depósito de objetos inútiles. Era más bien un santuario extraño y perturbador, un sitio que parecía haber sido preparado por alguien que temía tanto al pasado, que decidió encerrarlo en un solo lugar para que nadie lo encontrara. Lo primero que me llamó la atención fue un baúl enorme de madera oscura colocado justo en medio del cuarto. Era un baúl antiguo, con herrajes gruesos y oxidados,
que daba la sensación de haber sido construido con un propósito muy específico. Tenía grabadas unas figuras en relieve que no pude comprender de inmediato, pero que parecían formar una especie de espiral torcida, como si representaran algo que se hundía en la tierra hasta desaparecer. El material del baúl era tan pesado visualmente que parecía absorber la poca luz que se filtraba desde la puerta abierta detrás de mí. Un baúl así no se dejaba en un cuarto por accidente. Un baúl así era una advertencia. Pero eso no era todo. A un lado del baúl, apoyado contra la pared inclinada, había un retrato enorme cubierto por una tela gruesa. La tela tenía manchas oscuras que podrían haber sido humedad o polvo acumulado por décadas, pero también podían haber sido otra cosa. Me acerqué con cautela, sintiendo que cada paso dentro del cuarto alteraba la temperatura del aire, que de pronto parecía más pesado, más denso, casi líquido. Extendí la mano y retiré lentamente la tela. El retrato representaba a un hombre joven, con un porte elegante, vestido con ropa antigua y con una expresión dura, tan dura que parecía atravesar a cualquiera que lo mirara. Sus ojos, que habían sido pintados con una precisión inquietante, parecían seguir mi movimiento, como si estuvieran vivos bajo la pintura. Lo reconocí de inmediato sin haberlo visto nunca antes, porque su rostro estaba presente en varias de las fotos familiares que colgaban en la hacienda Los Laureles. Era el hijo de doña Estela, su único hijo, el que había desaparecido misteriosamente más de 3 décadas atrás. Sentí que la piel de mis brazos se erizaba por completo. No sabía mucho de aquel hombre, solo los rumores que circulaban en el pueblo. Se decía que había muerto en circunstancias extrañas. Otros aseguraban que había escapado, que estaba involucrado en negocios oscuros, o incluso que había sido responsable de una tragedia que la familia había ocultado con dinero y silencio. Pero lo cierto era que nadie sabía la verdad. Nadie, excepto ella. Y ahora, por alguna razón que no entendía, yo estaba dentro de un cuarto que parecía guardar precisamente esa verdad. Respiré hondo para mantener la calma y volví la mirada hacia el baúl. Algo me decía que dentro de él había algo importante, algo que explicaba por qué la casa estaba torcida, por qué la patrona me había traído hasta allí y por qué no había sido capaz de entrar conmigo. Mis piernas temblaban ligeramente, pero aún así me agaché y traté de levantar la tapa. No se movió ni un milímetro. Era como si el baúl estuviera sellado desde el interior. Puse más fuerza, incluso apoyé la rodilla en el borde, pero no hubo forma. El baúl permanecía cerrado, completamente inmóvil, como si protegiera algo que no debía ser tocado. Entonces escuché un crujido profundo, un sonido que no provenía ni del baúl ni de mis pasos, sino del piso mismo. El suelo inclinando pareció vibrar bajo mis pies, y el cuarto entero respiró como si fuera un ser vivo. Me separé del baúl de inmediato, retrocediendo torpemente y golpeándome con una mesa vieja que estaba detrás de mí. Me dolió el brazo, pero el miedo era tan grande que apenas lo sentí. El crujido se repitió, esta vez más fuerte, más claro, más cercano, como si algo se estuviera moviendo debajo del piso. El recuerdo de los golpes que había escuchado antes en la sala regresó de golpe. Aquello no había sido el viento, no había sido un animal, había sido algo más, algo que llevaba años atrapado, o enterrado, o simplemente esperando a que alguien se atreviera a entrar a ese cuarto. Me acerqué a la pared más inclinada y pasé la mano por las grietas que recorrían el yeso. Todas seguían el mismo patrón, como una red que señalaba un punto en particular. Agaché la mirada y me di cuenta de que el punto exacto donde las grietas se unían estaba justo debajo del baúl. Y entonces lo entendí. La casa no estaba inclinada porque el terreno fuera malo. No se había torcido por abandono ni por humedad. La casa se había torcido porque había cedido durante años hacia un mismo sitio. Un sitio donde había un peso enorme. Un sitio donde había algo enterrado. Me alejé del baúl con el corazón acelerado, sintiendo que el aire estaba cada vez más frío. Y en ese momento, escuché un susurro muy suave. Un susurro tan tenue que pensé que lo había imaginado, pero luego lo escuché de nuevo, esta vez más claro. Provenía de la puerta. Me giré hacia la entrada del cuarto, y ahí, enmarcada por la luz gris que venía desde el pasillo, estaba doña Estela. Su rostro estaba pálido, más pálido de lo que había visto nunca. Sus labios temblaban ligeramente, y sus ojos se clavaban en el baúl,
como si temiera que se moviera por sí solo. No entró. No dio ni un solo paso dentro del cuarto. Simplemente me miró con esa mezcla de miedo y resignación que solo tienen las personas que han cargado con un secreto durante demasiado tiempo. «Ahora ya lo viste», dijo ella con voz casi quebrada. «Ahora entiendes por qué te traje aquí». Yo quería responder algo, pero mi voz no salía. Sentía un nudo tan grande en la garganta que apenas podía respirar. «Esta casa no se torció sola», continuó ella, «y no está vacía. Hay algo enterrado aquí, algo que pertenece a mi familia, algo que debe salir a la luz antes de que yo muera. Y tú, Isabela, eres la única persona que puede hacerlo». Sus palabras me helaron la sangre. ¿Por qué yo? ¿Por qué una mujer pobre, una trabajadora sin recursos, sin estudios, sin poder? ¿Por qué no algún abogado, algún pariente, algún hombre fuerte? ¿Por qué me estaba colocando un peso tan enorme encima? Ella dio un suspiro profundo, y por primera vez desde que la conocía, la vi vulnerable, casi rota. «Porque tú no perteneces a este pueblo», dijo. «Porque tú no tienes historia con mi familia. Porque tú no tienes interés en destruirme. Y sobre todo, porque tú tienes algo que nadie más tiene, algo que heredaste sin saberlo». Sentí que mis piernas se aflojaban. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué podía tener yo que una mujer rica, poderosa y temida como ella consideraba útil? La patrona continuó hablando, pero no entró al cuarto en ningún momento. «Esa inclinación», dijo señalando la pared torcida, «comenzó el mismo día en que desapareció mi hijo. Él estaba aquí, en este mismo cuarto, y algo ocurrió, algo que nunca pude explicar, algo que marcó para siempre esta casa y a mi familia. Desde entonces, este lugar nunca volvió a ser el mismo, y tampoco yo». La voz de la patrona se quebró por un segundo apenas perceptible, pero que revelaba un dolor profundo, un dolor antiguo. «Y por eso», dijo finalmente, «esta casa es tuya ahora. No como pago por tu trabajo, sino porque necesito que descubras qué ocurrió realmente aquí. Necesito que encuentres lo que está enterrado debajo de este piso. Necesito que termines lo que yo no pude». El viento sopló desde el pasillo, moviendo las cortinas viejas del cuarto. El aire olía a tierra húmeda, a secretos, a tragedia. Yo sentí que el piso vibraba de nuevo, como si algo bajo mis pies se moviera lentamente, como si respirara. Y entonces lo comprendí finalmente, con una claridad que me golpeó el pecho como un puño invisible. Lo que estaba enterrado bajo aquella casa no era un objeto, era alguien. Y ese alguien había torcido la casa hacia sí mismo durante décadas. Y ahora, de alguna manera imposible de explicar, me estaba llamando a mí. Cuando escuché aquel crujido profundo bajo mis pies, un crujido que no pertenecía a la madera vieja ni al peso del tiempo acumulado en la estructura de la casa, sino a algo más vivo, más denso y más inquietante, supe que estaba entrando en una etapa de mi vida, de la que ya no habría retorno posible. Estaba de pie en un cuarto que llevaba más de 3 décadas cerrado, frente a un baúl que parecía contener más silencios que objetos, y con la mirada clavada en doña Estela, quien continuaba sin cruzar el umbral del cuarto, como si existiera una fuerza invisible que le impidiera dar un solo paso hacia adentro. Su miedo era evidente, un miedo tan antiguo y tan profundo que parecía haber moldeado la forma misma de aquella casa torcida. Quería decir algo, tal vez pedir explicaciones, tal vez decirle que se equivocaba al involucrarme en algo tan grande, tan pesado y tan lleno de sombras. Pero las palabras se negaban a salir. La garganta me ardía como si hubiera tragado fuego. En mis oídos resonaba todavía el sonido de ese golpe debajo del piso, un golpe que no era un ruido cualquiera sino un llamado que por razones que todavía no comprendía, estaba dirigido a mí. La patrona finalmente rompió el silencio y dijo algo que me dejó completamente inmóvil. «Mi hijo no desapareció por decisión propia», dijo con una voz ronca, «y tampoco murió ese día, aunque eso es lo que todos piensan. Lo que ocurrió aquí dentro fue algo que ni los hombres más fuertes del pueblo pudieron explicar, algo que yo misma me negué a aceptar durante años, pero ha llegado el momento de enfrentarlo. Y tú, Isabela, eres la única que puede hacerlo». Su declaración cayó sobre mí como una piedra enorme. Sentí que el cuarto se hacía más pequeño, los muros más cercanos,
y la inclinación del piso más pronunciada. Fue como si la casa entera reaccionara a sus palabras, como si una presencia invisible se despertara lentamente tras un sueño muy largo. Intenté dar un paso hacia atrás, pero el suelo vibró de nuevo, obligándome a mantenerme donde estaba. No supe si era un temblor físico o simplemente una respuesta de mi propio cuerpo, pero el miedo que me recorría era tan real como el aire frío que golpeaba mi rostro. Doña Estela continuó hablando, esta vez con un tono más suave, casi suplicante. Necesito que entiendas algo antes de seguir. Lo que está enterrado aquí no es un cadáver normal. No pertenece al mundo que tú conoces. No se comporta como se comportan los muertos. Mi hijo está aquí, enterrado bajo este suelo. Y durante años, durante demasiados años, he sentido que sigue vivo de alguna forma que no puedo explicar. Lo siento como una sombra detrás de mí, como un susurro en la noche. Lo escucho golpear la tierra cuando estoy sola. Y sé que tú también lo escuchaste hace unos momentos. Porque no te tenía miedo. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que pensé que iba a desmayarme. La idea de un hombre enterrado bajo la casa, un hombre que aún golpeaba desde abajo, un hombre que todavía emitía señales de presencia, era tan perturbadora que mis pensamientos se volvieron confusos. ¿Cómo podía un cuerpo enterrado hacer algo así? ¿Y por qué yo, precisamente yo, una mujer pobre sin vínculos con esa familia, estaba destinada a enfrentarlo? Quise preguntar, pero en ese instante se escuchó un golpe más fuerte, tan fuerte que la mesa vieja junto al retrato se movió ligeramente. Doña Estela retrocedió un paso en el pasillo y dejó escapar un suspiro ahogado. «Él sabe que estás aquí», dijo con voz temblorosa. «Por eso no golpea cuando yo entro. Pero contigo es diferente. Tú tienes algo que él reconoce, algo que yo jamás tuve». Aquellas palabras encendieron un temor nuevo en mí. ¿Qué significaba eso de que yo tenía algo que él reconocía? ¿Cómo podía reconocerme alguien que supuestamente llevaba más de 30 años enterrado? ¿Qué tenía yo que no tuviera su propia madre? Pero antes de que pudiera ordenar mis ideas, la patrona me hizo un gesto para que saliera del cuarto. No fue una orden brusca, sino un gesto lento y cuidadoso, como si temiera que un movimiento repentino pudiera enfurecer a la casa o al ser que yacía en su interior. «Ven conmigo», dijo. «Tenemos que hablar antes de que sigas. No puedes entrar en este lugar sin entender lo que ocurrió aquí la noche en que mi hijo desapareció. Y no puedes tocar ese baúl hasta que sepas la verdad». Obedecí. Mis piernas temblaban, pero me obligué a caminar hacia la salida. El aire del pasillo era más cálido, más respirable, como si el cuarto se hubiera tragado todo el frío y toda la oscuridad. La patrona cerró la puerta lentamente, sin mirar hacia adentro, y luego se apoyó en la pared como si el peso de su secreto la hubiera debilitado de pronto. Caminamos hacia la sala principal de la casa, donde la inclinación del piso era aún más evidente. Todo parecía deslizarse hacia el mismo punto, como si la casa entera estuviera siendo arrastrada por un gigante invisible. El viento entraba por las ventanas rotas, y el sonido del aire mezclado con los crujidos de la madera creaba una música inquietante, una música que parecía susurrar historias que nadie se atrevía a contar. Cuando nos detuvimos junto a una mesa vieja, ella finalmente comenzó a hablar de la noche que había marcado su vida para siempre. Una noche que, según sus propias palabras, tenía que contarme aunque le doliera cada sílaba. Mi hijo, dijo, tenía un carácter complicado. Algunas personas del pueblo decían que tenía un don, otras decían que estaba maldito. Podía ver cosas que nosotros no veíamos. Podía escuchar voces que no estaban ahí. Desde niño hablaba con sombras. Decía que la casa le hablaba, que lo llamaba por su nombre. Yo nunca supe si era imaginación, sensibilidad o locura. Pero después de lo que pasó, sigo sin saberlo. Su voz se quebró apenas. Y continuó. El día en que desapareció, la casa tembló. Fue un temblor corto, pero tan fuerte que los marcos de las ventanas se cayeron y los muebles se movieron solos. Yo estaba en la cocina cuando ocurrió, y escuché un grito proveniente del cuarto donde acabas de entrar. Corrí, pero cuando abrí la puerta, él ya no estaba. Solo vi el baúl, y vi algo más. Vi cómo la tierra del piso se hundía, como si algo lo arrastrara hacia abajo. Mi respiración se volvió pesada. Cada palabra que escuchaba hacía más sentido con los golpes que había oído. Los hombres del pueblo vinieron, continuó la patrona.
Cavaron durante horas, pero no encontraron nada más que raíces y tierra vieja. Dijeron que mi hijo había escapado por una ventana, aunque todas estaban cerradas. Dijeron que se había ido voluntariamente, aunque dejó todas sus cosas. Dijeron que perdió la vida en algún barranco y que nunca lo encontraríamos. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía que había algo bajo la casa, algo que no quería que él saliera. Y desde entonces, la casa comenzó a torcerse hacia el punto donde desapareció. Me quedé en silencio durante un largo momento. Miré a mi alrededor y noté que las paredes parecían más inclinadas cuanto más cerca estábamos del cuarto prohibido. Era como si esa parte de la casa tuviera un peso propio, una fuerza invisible que tiraba de todo hacia abajo. Era como si algo atrapado debajo estuviera tratando de subir. Y entonces, la patrona dijo la frase que cambió por completo mi percepción. Y ahora, Isabela, él quiere salir. Ha estado moviéndose durante años, acercándose lentamente a la superficie. Y tú, por razones que todavía no entiendo del todo, eres la única persona a la que no teme, la única persona que él ha estado esperando. Mi piel se erizó de pies a cabeza. ¿Me estás diciendo, balbuceé finalmente, que tu hijo está vivo? La patrona cerró los ojos. Su expresión era un espejo del sufrimiento más profundo. Vivo no, respondió, pero tampoco muerto. La casa tembló ligeramente en ese mismo instante. No fue un temblor fuerte, sino un movimiento suave, casi imperceptible, pero suficiente para que los objetos sobre la mesa vibraran. Yo di un pequeño salto involuntario, y la patrona se aferró al respaldo de una silla. «Él te está escuchando», dijo ella. «A ti, solo a ti». Sentí un nudo en el estómago. No sabía si debía salir corriendo o quedarme. No sabía si creer en historias de fantasmas, maldiciones o almas atrapadas en la tierra. Pero algo dentro de mí, algo que no era miedo sino intuición, me decía que no podía irme, que había llegado hasta allí por una razón muy concreta. Respiré profundamente y dije con voz temblorosa, «¿Qué quieres que haga?». La patrona me miró fijamente, y en sus ojos vi la misma mezcla de esperanza y desesperación que había visto en mujeres que habían perdido a sus hijos. «Quiero que lo encuentres», dijo. «Quiero que lo saques. Quiero que lo liberes». Pero antes de que pudiera preguntar cómo se suponía que debía liberar a alguien que llevaba tantos años atrapado bajo una casa torcida, algo ocurrió. Algo que nos obligó a girar la cabeza al mismo tiempo. Un golpe seco, un golpe fuerte, un golpe que provenía directamente del cuarto. Y esta vez no era un llamado, era una advertencia. Cuando el golpe resonó por toda la casa, un golpe tan fuerte que hizo vibrar no solo las paredes inclinadas, sino también el aire mismo que nos rodeaba, sentí que mi pecho se cerraba por completo y que el miedo ascendía por mi espalda como una sombra fría que buscaba envolverme desde dentro. La patrona, que hasta ese momento había logrado mantener una postura firme, retrocedió varios pasos y apoyó una mano temblorosa en la mesa vieja del comedor, mientras sus ojos se abrían con un terror que pocas veces había visto en un ser humano. No era miedo a la oscuridad, ni miedo a los recuerdos, ni miedo a la posibilidad de que algo sobrenatural estuviera ocurriendo. Era miedo a la certeza, a la confirmación de algo que ella llevaba más de 3 décadas sospechando, temiendo y tratando de ignorar. El golpe volvió a sonar, esta vez más grave, más profundo, como si algo enorme hubiese chocado desde abajo contra la estructura de la casa. Las tablas del piso vibraron bajo nuestros pies, y una pequeña nube de polvo cayó desde una viga del techo, flotando lentamente en el aire antes de desaparecer entre las sombras del pasillo. La casa respiraba en serio, y cada respiración era un recordatorio de que no estábamos solas. La patrona tragó saliva con dificultad antes de dirigirse a mí, y su voz salió casi como un susurro. «Él ya sabe que vas a bajar», dijo, «y no le gusta». Aquella frase me hizo temblar por completo, no porque creyera que un muerto pudiera sentir rabia, sino porque algo dentro de mí, algo instintivo, algo visceral, me decía que lo que yacía bajo aquella casa torcida no era un muerto en el sentido tradicional. Había algo presente allí abajo, algo que había permanecido atrapado durante demasiado tiempo, algo que reconocía a quien se atreviera a acercarse. Quise preguntar cómo se suponía que debía bajar al lugar donde aquel ser estaba enterrado,
Pero antes de que pronunciara una sola palabra, la casa volvió a crujir. Esta vez fue un sonido largo, profundo, casi como el gemido de una criatura gigantesca atrapada bajo tierra. El suelo se inclinó un poco más, lo justo como para que yo tuviera que estirar los brazos y sostenerme de la puerta del comedor. La patrona cerró los ojos y murmuró algo que no pude entender. Tal vez era una oración, tal vez era un nombre, tal vez era únicamente un ruego silencioso. Cuando el temblor terminó, ella me miró con rostro agotado, casi apagado, pero con una determinación que no esperaba ver. «La entrada está en el cuarto torcido», dijo, «debajo del baúl. Eso que viste, esas grietas que se unen justo bajo él, no están ahí por casualidad. Mi hijo fue arrastrado hacia abajo, hacia un hueco que nadie pudo encontrar, hacia un espacio que no debería existir. Pero tú lo verás. Tú podrás entrar porque él te reconoce. He sentido esa conexión desde el momento en que pisaste esta casa. Aquella revelación me dejó sin aliento. No entendía cómo alguien podía reconocerme sin haberme conocido nunca en vida. No entendía qué clase de conexión podía existir entre un desconocido enterrado y yo, una mujer que había llegado a ese lugar por necesidad, no por destino. Y sin embargo, había algo en la manera en que la casa reaccionaba a mi presencia, algo en los golpes, algo en la forma en que las tablas vibraban justo cuando yo entraba al cuarto, que hacía que sus palabras no sonaran tan descabelladas como deberían. La patrona empezó a caminar hacia el pasillo sin esperar mi respuesta. Tuve que seguirla, aunque mis piernas parecían hechas de barro, pesadas, rígidas, casi incapaces de moverse. Cada paso hacia el cuarto torcido era un paso hacia un lugar donde lo desconocido tomaba forma, un lugar donde lo sobrenatural no era un cuento ni una superstición, sino una presencia tangible. Cuando finalmente llegamos a la puerta del cuarto, ella se detuvo en seco y me extendió una linterna vieja, de esas que funcionan con baterías que duran muy poco. «Yo no entraré», dijo con voz firme pero temblorosa. «No he entrado en más de 30 años. No puedo hacerlo. No quiero volver a ver lo que vi aquella noche. Pero tú sí debes. Tú debes bajar. Y debes hacerlo hoy». Sentí que mi corazón golpeaba tan fuerte que parecía a punto de romperse. Tomé la linterna con manos temblorosas, pero antes de que pudiera entrar, la patrona dijo algo más, algo que me heló. «Si lo encuentras, no hables con él. Pase lo que pase, no le respondas. Él sabe manipular. Lo hizo en vida. Lo hace ahora. Si te habla, si trata de convencerte, si intenta tocarte, tú sigue adelante. No permitas que se te acerque. No le prestes atención. Él no es lo que tú crees. No lo que tú crees». Esa frase se clavó en mi mente como un clavo frío. Respiré profundamente y crucé el umbral del cuarto. La patrona se quedó afuera, y pude sentir su miedo en la forma en que su respiración se aceleraba, aun estando lejos. La puerta quedó a medio cerrar. La penumbra volvió a envolverme como una marea oscura y silenciosa. Me acerqué al baúl. El cuarto se sentía más inclinado que antes, casi como si la casa se hubiera torcido un poco más en el rato que habíamos estado conversando. Apoyé la linterna sobre el suelo y observé las líneas de las grietas. Todas se unían justo debajo del baúl, formando un patrón extraño, casi como una espiral que apuntaba hacia la tierra. Empujé el baúl con fuerza. Al principio parecía imposible moverlo, pero después de unos segundos de esfuerzo, escuché un sonido sordo. El baúl se deslizó apenas unos centímetros hacia un lado. Repetí el movimiento, poniendo todo mi peso contra él, y finalmente logré moverlo lo suficiente como para dejar al descubierto una sección del piso que había estado cubierta durante décadas. El suelo estaba marcado, no solo con grietas, sino con líneas rectas, casi como cortes hechos con herramientas antiguas. Me agaché y pasé los dedos por ellas. No eran grietas naturales, eran marcas hechas por manos humanas. Y entonces encontré lo que había debajo, una trampilla de madera vieja, rodeada por un marco hecho con clavos oxidados y barro seco. La madera estaba tan deteriorada que parecía que se rompería con solo mirarla. Pero cuando toqué la superficie, sentí algo que no esperaba. La madera estaba tibia, tibia como si algo vivo respirara justo debajo. Mi corazón se aceleró aún más cuando escuché un leve sonido, un roce, un susurro que venía de la tierra. No era un animal, no era el viento, era un susurro humano.
Abrí la trampilla lentamente, sintiendo cómo el aire del interior salía en un suspiro largo y húmedo, como el aliento de alguien que llevaba demasiado tiempo encerrado. El olor era denso, mezcla de tierra mojada, humedad y algo más. Algo que no quería identificar. La linterna iluminó una escalera estrecha que descendía en espiral hacia un túnel oscuro. Las paredes estaban cubiertas de raíces gruesas que parecían venas inmensas aferrándose a la tierra, como si la naturaleza misma hubiera tratado de sellar ese lugar para siempre. Tomé aire. Mucho aire. El suficiente para mantener la calma durante el primer tramo de la bajada. Y comencé a descender. Cada escalón crujía bajo mis pies. Cada paso hacía que las raíces se movieran apenas, como si reaccionaran al calor de mi presencia. La tierra desprendía un olor pesado que casi me hacía toser. La linterna temblaba en mi mano, pero aún así seguí bajando. El túnel era mucho más profundo de lo que había imaginado. Sentí que llevaba varios minutos descendiendo, y el aire se hacía más frío a cada paso. El silencio era tan grande que mi respiración sonaba como un trueno en aquel espacio cerrado. Y entonces, cuando llevaba ya un largo trecho bajando, escuché algo que me congeló la sangre. Un susurro claro, un susurro humano, un susurro que decía mi nombre. Isabela. Sentí las piernas aflojarse. Mi corazón se detuvo por un segundo. El sonido venía desde abajo, desde algún punto del túnel donde la luz de la linterna apenas alcanzaba. Isabela, repitió la voz. Era una voz masculina, una voz joven, una voz que no debería existir. Tragué saliva. Recordé las palabras de la patrona. No le hables, no le respondas, no escuches lo que te diga. Tomé aire, apreté los dientes y continué bajando. Pero la voz no se detuvo. Al contrario, cada escalón la hacía más clara. Isabela, te estaba esperando. Por fin has venido. No tengas miedo. Estoy aquí. Era una voz profunda, parecida a la de un hombre de 30 años. Pero había algo más. Algo en el tono, en la textura. Algo que hacía que cada palabra sonara demasiado cerca, demasiado real, demasiado viva para provenir de alguien que llevaba décadas enterrado. Finalmente llegué al final de la escalera. La linterna iluminó un espacio subterráneo amplio, mucho más grande de lo que imaginé posible debajo de una casa. Parecía una cámara antigua, con paredes de tierra compacta y raíces gruesas que formaban una especie de manto alrededor. Y allí, en el centro de la cámara, vi una figura. Una figura inclinada, encorvada, cubierta de tierra seca. No podía ver su rostro, pero sí podía ver que sus manos estaban clavadas en el suelo, como si hubiera estado arrastrándose hacia la superficie durante años. La tierra alrededor de su cuerpo estaba removida. Había marcas profundas, marcas hechas por uñas humanas. La figura levantó la cabeza lentamente, y la voz habló otra vez. Te encontré. La figura que tenía frente a mí alzó la cabeza muy lentamente, con un movimiento tan tenso y doloroso que parecía que cada centímetro de ascenso le costaba una batalla contra la propia tierra que lo rodeaba. La linterna, temblorosa en mi mano, iluminaba apenas un pequeño círculo alrededor, y aún así, la penumbra parecía expandirse en todas direcciones, como si la oscuridad misma respirara, avanzara y retrocediera en un ritmo que no seguía las leyes del mundo que conocía. El aire era pesado como si alguien hubiera derramado barro en él, y cada vez que yo inhalaba, sentía que estaba tragando polvo de décadas pasadas, polvo que había cubierto los huesos, los recuerdos y las voces atrapadas bajo la casa inclinada. Su rostro, cuando finalmente se volvió hacia mí, estaba parcialmente cubierto de tierra seca, formando una especie de máscara natural que se adhería a su piel como si fuera parte de él. La luz de la linterna reveló su boca primero, una boca que no estaba del todo cerrada, como si hubiese estado murmurando algo durante horas sin descanso. Después, se iluminó la línea de su mandíbula, una mandíbula joven, marcada, con una forma casi perfecta que me habría parecido hermosa si la situación hubiera sido otra. Y finalmente, cuando la linterna subió un poco más, sus ojos aparecieron ante mí. Esos ojos que parecían no pertenecen ni al mundo de los vivos ni al mundo de los muertos. Eran ojos profundamente oscuros, brillantes como si tuvieran fuego líquido en el interior, pero un fuego que no calentaba sino que quemaba hacia adentro. No pestañeó cuando me vio. No giró la cabeza con sorpresa.
Simplemente me miró como si me conociera desde hacía años, como si hubiera esperado mi llegada con la paciencia de quienes no pueden medir el tiempo de manera humana. Isabela, dijo con una voz que parecía no salir de su garganta, sino de la tierra misma. Te lo dije, te estaba esperando. El sonido de su voz hizo que mi espalda se arqueara involuntariamente. No era que me hablara, era que me invadía. Las palabras parecían entrar por mis oídos y deslizarse por mis huesos, como si fueran parte de un eco antiguo que había estado aguardando dentro de mí. Recordé las advertencias de la patrona. No le hables, no respondas, no permitas que te envuelva. Pero ahí, frente a él, frente a la criatura que había sido su hijo, frente a un ser que había permanecido enterrado durante más de 3 décadas sin perder la capacidad de hablar, de esperar y de moverse, mi cuerpo entero parecía ignorar cualquier regla del mundo lógico. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Era como si la tierra del piso, compacta y fría, se pegara a mis zapatos para que no escapara. Mi respiración se volvió irregular, y mi pecho comenzó a temblar de una forma que no había experimentado nunca. La criatura, aquel hombre que había sido un joven apuesto antes de la tragedia, inclinó la cabeza hacia un lado, como si quisiera observarme desde un ángulo distinto, como si mi miedo fuera una forma de comunicación. No temas, Isabela, dijo con un susurro suave. No vine para hacerte daño. Aquellas palabras no me tranquilizaron. Al contrario, me helaron, porque aquel susurro no era humano, no era natural. Era un sonido moldeado por algo que había permanecido demasiado tiempo atrapado bajo la tierra, demasiado tiempo sin luz, demasiado tiempo sin respirar, demasiado tiempo sin morir. La linterna tembló entre mis dedos, y la luz se movió de un lado a otro, iluminando brevemente las paredes del túnel. Lo que vi allí hizo que me quedara sin aire. Había marcas largas, profundas, casi como arañazos, que cubrían la tierra compacta. No eran marcas recientes, pero tampoco parecían antiguas. Había capas de ellas, capas y más capas, como si alguien hubiera pasado años arañando esas paredes con sus manos desnudas. La criatura vio que observaba las marcas y sonrió apenas. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero suficiente para helarme de pies a cabeza. Es difícil subir, dijo, como si fuera lo más lógico del mundo. La tierra pesa, siempre pesa. Tragué saliva con dificultad. No sabía si debía huir o continuar avanzando. Pero entonces recordé que había bajado allí por un motivo muy específico. La patrona me había enviado. No para encontrar un cadáver, no para encontrar una verdad tranquila, sino para enfrentar a algo que ella no podía enfrentar. No le respondas, Isabela. Esa advertencia resonó en mi mente como un golpe seco. La criatura avanzó un poco, arrastrando las manos por el suelo. Sus uñas estaban rotas, pero no sangraban. No supe si eso era peor o mejor. La linterna iluminó su torso, y ahí vi algo más perturbador aún. Tenía marcas en la piel, marcas profundas, que parecían generaciones de heridas que se habían abierto y cerrado en repetidas ocasiones, como si algo dentro de él intentara salir a través de su cuerpo. Me detuve. Él también. La distancia entre los dos era corta, demasiado corta, y podía sentir su respiración, aunque no se moviera su pecho. Aquello no tenía sentido, pero todo lo que ocurría allí parecía obedecer a reglas que yo desconocía. La criatura o el hombre o lo que fuera habló de nuevo. Tú eres diferente, dijo sin apartar sus ojos de los míos. No eres como ella. No eres como los que vinieron a enterrarme. No tienes miedo de la oscuridad. La has visto antes. La conoces. La he visto antes. Esas palabras golpearon mi mente como un eco distante. Había oscuridades en mi vida, sí. Oscuridades de pobreza, de humillación, de pérdidas. Pero eso no podía ser lo que él decía. No podía ser una conexión superficial. Debía referirse a algo más profundo, a algo que yo misma había olvidado. Sus palabras continuaron, más suaves ahora. Yo te he escuchado. Te escuché desde arriba, desde el momento en que pisaste esta casa. No sé cómo explicarlo, pero tu presencia rompió algo. Algo que me mantenía dormido. Algo que me contenía. Eso último me hizo retroceder un paso por instinto. ¿Dormido? ¿Contenido? ¿Acaso aquello había sido un encierro normal?
¿O un confinamiento para impedir que algo más terrible ascendiera? La criatura inclinó la cabeza hacia el otro lado, con un gesto casi infantil. Había algo extremadamente humano en él, pero al mismo tiempo, había algo que no pertenecía a esa categoría, como si fuera un puente entre dos mundos. Me acerqué un poco más a la linterna para afirmar el agarre, y la luz iluminó sus manos. Y en ese instante lo vi. Un detalle que había pasado desapercibido. Tenía algo escrito en la palma. Letras, rayadas, profundas, como si hubiera usado sus propias uñas para marcarlas. Las palabras estaban escritas en círculos, una sobre otra, en varias capas, como si hubiera estado repitiéndolas durante años. Ayúdame, 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 ayúdame. Mi estómago se cerró en un nudo tan fuerte que casi me arrodillo. La criatura extendió una mano hacia mí, no de forma agresiva, no como un ataque, sino con algo que parecía desesperación. La desesperación de alguien que había estado atrapado en la oscuridad durante demasiado tiempo. «Isabela», dijo, «por favor». La voz tembló. No era un monstruo hablando, era un hombre suplicando, un hombre que no había terminado de morir. En ese instante, escuché pasos arriba, pasos sobre la madera que crujía de forma reconocible. La patrona. Ella estaba esperando. Ella sabía que algo estaba pasando, y sabía que él intentaría invadirme con su voz. Entonces ocurrió lo inesperado. La criatura se enderezó. Su espalda crujió como si una docena de huesos se recolocaran al mismo tiempo. Su altura aumentó varios centímetros, y pude ver, por primera vez, su rostro completamente limpio cuando la tierra cayó de su piel. Era joven, hermoso, como en los retratos que vi arriba, pero sus ojos no eran humanos. «Isabela», dijo él, «no viniste aquí a ayudar a ella, viniste aquí a ayudarme a mí». Y sonrió, una sonrisa real, y por un instante, por un pequeño y terrible instante, creí que no era un monstruo, hasta que sus dedos se movieron, y las raíces de la pared reaccionaron, como si fueran sus nervios, como si él fuera parte de ellas. Cuando vi las raíces moverse como si fueran extensiones vivas del cuerpo de aquel hombre, mi mente se dividió en dos mitades completamente opuestas. Una mitad suplicaba salir corriendo, subir por la escalera estrecha, empujar la trampilla con fuerza y huir de la casa torcida sin volver la vista atrás. Pero la otra mitad, esa mitad que desde que entré en la casa parecía estar respondiendo a impulsos que no pertenecían a mi propia voluntad, me mantenía quieta, clavada en el suelo húmedo de aquella cámara subterránea, incapaz de apartar la mirada del ser que estaba frente a mí. Su rostro parecía humano, joven, hermoso como el de los retratos que había visto en la casa, pero cada rasgo tenía algo que no terminaba de encajar, un desajuste mínimo pero perturbador, que hacía imposible olvidar que aquello no estaba vivo en el sentido en que lo entendemos. Las raíces continuaron moviéndose lentamente a su alrededor, deslizándose como si respiraran con él, y cada vez que lo hacían, el túnel entero parecía contraerse un poco, como si el espacio estuviera latiendo en sincronía con su cuerpo. No eran raíces normales, no eran simples fibras de un árbol antiguo, eran algo más, algo que se extendía desde las paredes hacia su cuerpo y desde su cuerpo de nuevo hacia la tierra, formando una red que parecía unirlo no solo al túnel, sino a la casa completa, a los cimientos, a cada grieta, a cada piedra. Era como si él y la casa fueran una sola entidad, como si la casa hubiera crecido alrededor de él, alimentándose de su energía, o como si él hubiera crecido dentro de la casa como un fruto oscuro que nunca llegó a madurar ni a pudrirse. El cuerpo del hombre se tensó ligeramente, y su rostro adoptó una expresión suave, incluso acogedora, pero sus ojos eran tan oscuros que parecían pozos sin fondo. Cuando habló, su voz era como un murmullo doble, casi como si hubiera dos tonos superpuestos, uno más profundo que el otro, como un eco atrapado entre las paredes de su garganta. «Hay cosas que ella no te dijo, Isabela», murmuró, «cosas que jamás pudo contar, porque nunca tuvo el valor». Cada sílaba resonó en mi pecho como un golpe interno. Intenté recordar las palabras de la patrona, su insistencia en que no le respondiera, en que no le creyera, en que no escuchara nada de lo que dijera aquel ser. Pero allí, en ese túnel estrecho,
Con la linterna apenas alumbrando un espacio que parecía inclinarse hacia él, era difícil saber qué era verdad y qué era una manipulación cuidadosamente construida para atraparme también. El hombre levantó una mano lentamente. Sus dedos estaban cubiertos de tierra seca, y cuando la movió, pequeños fragmentos cayeron al suelo, como si su piel se desmoronara un poco, pero sin causar dolor, como si fuera algo completamente natural para él. Extendió la mano hacia mí, y la dejó suspendida en el aire, sin tocarme, apenas a unos pocos centímetros de mi rostro. Su proximidad hacía que el frío de la cámara se volviera aún más penetrante, como si su presencia absorbiera el calor. «Ella te mintió», continuó. «No soy lo que dice. No soy un monstruo. No soy una amenaza. Soy una víctima, Isabela. Una víctima de una familia que siempre tuvo miedo de lo que yo era». No respondí. Sentía que si abría la boca siquiera para respirar más profundamente, algo en mí se quebraría. «Tú no sabes nada», dijo él con suavidad. «No sabes lo que ocurrió la noche en que desaparecí. No sabes que ella me entregó, que no fui víctima de un accidente, que no fui arrastrado por la tierra como ella quiere que creas. Ella me entregó, Isabela. Y no solo a ella. La casa. La casa también tuvo parte. El aire pareció detenerse. Las paredes se volvieron más densas, como si escucharan. Él dio otro paso hacia mí, y las raíces se movieron a su alrededor como si se apartaran para dejarle avanzar. Cuando era niño, dijo, ya sentía cosas que otros no sentían, cosas que no podía explicar, sombras que se deslizaban detrás de las paredes, voces que susurraban desde la tierra. La casa me hablaba, Isabela. Me hablaba desde siempre. Me llamaba por mi nombre. Me pedía que bajara a este lugar, que la escuchara. Y yo era un niño que no sabía qué era real y qué no lo era. Su voz se volvió más profunda, como si recordarlo lo hiciera descender en un abismo interior. El día en que desaparecí, no fue una desaparición. Fue un ritual, uno que mi madre permitió, uno que la casa exigió, y yo bajé aquí. Bajé obedeciendo una voz que no era humana. Y cuando llegué a este sitio, algo me tomó, algo que no pude ver, algo que se metió en mí como si fuera parte de mi sangre. Y cuando intenté subir, la tierra me atrapó, como si fuera un animal que no quería dejarme ir. Se acercó aún más. Su voz ahora era casi un susurro sobre mi piel. Pero yo no morí, Isabela. No pude morir. La casa no me dejó. Mis piernas temblaban tanto que tuve que apoyarme en la pared llena de raíces. Mis dedos tocaron una de ellas sin querer, y en cuanto hice contacto, sentí un impulso eléctrico que recorrió mi mano y subió por mi brazo hasta llegar a mi hombro. Las raíces reaccionaron, como si sintieran mi presencia, como si me reconocieran. El hombre sonrió, pero aquella sonrisa no era humana, no era de este mundo. Era una sonrisa de alguien que sabía algo que yo ignoraba y que no debía saber. ¿Lo sientes?, dijo. La casa te reconoce. Tú también eres parte ahora, parte de este lugar, parte de mí. Retrocedí con dificultad, pero él levantó una mano como para tranquilizarme. No voy a hacerte daño, dijo. No vine para lastimarte. Vine para pedirte ayuda. No quiero estar aquí. No quiero seguir atrapado. Necesito salir, Isabela. Necesito que me liberes. En ese momento, escuché un sonido arriba, un golpe seco sobre la madera, otro golpe, y otro, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro con pasos pesados y desesperados. La patrona. Sabía que algo estaba pasando. Sabía que la conexión estaba ocurriendo. La criatura escuchó los golpes también, y su expresión cambió. Por un instante, vi rabia en sus ojos. Una rabia profunda, contenida durante décadas. Una rabia contra su madre. Ella quiere que me quede aquí, murmuró con una voz cargada de odio. Ella teme lo que ocurrirá cuando salga. Ella teme que el mundo se entere de lo que hizo. Pero tú no eres como ella. Tú no tienes su oscuridad. Tú no tienes su miedo. Las raíces comenzaron a moverse más rápido, como si respondieran a su enojo. El túnel entero pareció temblar ligeramente, y la tierra cayó del techo en pequeños fragmentos. Él respiró hondo, aunque su pecho no se movió, y acercó su rostro al mío. ¿Sabes por qué la casa te eligió?, preguntó. Porque tú también llevas algo dentro, algo que la casa reconoce, algo que yo reconozco, algo que ella siempre temió. Mi corazón se paralizó un segundo.
Yo no llevo nada, pensé. No soy nadie. Solo soy una mujer pobre que vino aquí por trabajo, no por destino. Pero él negó con la cabeza, como si hubiera leído mis pensamientos. No intentes negarlo, Isabela. Lo sentí desde que entraste. Lo sentí desde que pisaste la tierra de la sala. La casa se inclinó hacia ti. La casa te llamó. Se incorporó por completo, y vi su altura real. Era más alto de lo que parecía inclinado. Las raíces se enroscaron en sus tobillos como si fueran serpientes familiares. Ella no te trajo para que me liberes por bondad, dijo. Te trajo porque tú eres la llave. Tú eres la única persona que puede romper el vínculo. Porque tú también perteneces a esta tierra, aunque no lo sepas. Tú tienes lo que yo tenía de niño. Tú puedes escuchar la tierra. Tú puedes escuchar la casa. Mis piernas fallaron y me dejé caer al suelo. Él se agachó frente a mí, acercándose hasta quedar a unos centímetros. Su rostro estaba tan cerca que podía ver los fragmentos minúsculos de tierra adheridos a su piel. «Ayúdame, Isabela», dijo finalmente. «Solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes sacarme de aquí. Y si me ayudas, yo te diré la verdad completa. Te diré por qué la casa te eligió. Y te diré quién eres realmente». La cámara entera vibró. La luz de la linterna titubeó. Y entonces, desde arriba, la voz de la patrona se escuchó como un grito ahogado. «Isabela, no lo escuches, no lo escuches, no lo escuches». Pero ya era tarde. Él me había tocado sin tocarme. Él había entrado en mi mente. Él había plantado la semilla. Y dentro de mí, algo comenzó a despertar. Cuando escuché la voz de doña Estela gritando desde arriba, una voz quebrada y desesperada que se filtraba por la estrecha abertura de la trampilla, como si fuera un eco de otro tiempo, sentí un choque interior que me hizo estremecer hasta los huesos. Sin embargo, no pude moverme. No pude reaccionar. No pude apartar la mirada del ser que tenía frente a mí. Él, la criatura que alguna vez fue un hombre joven, continuaba observándome con esos ojos oscuros que parecían absorber toda la luz de la linterna temblorosa que sostenía en mi mano. Parecía que el túnel entero estaba suspendido en un silencio profundo, un silencio que no pertenecía al mundo de arriba, un silencio que tenía la densidad de una confesión largamente postergada. La cámara subterránea estaba viva, no de una manera literal, como un pulmón que respira, sino de una manera simbólica y sin embargo aterradora. Cada raíz que se extendía por las paredes vibraba ligeramente, como si respondiera a los sonidos de nuestras voces, a los latidos de mi corazón o al movimiento apenas perceptible de sus dedos. Era como si la casa y la tierra juntas formaran un cuerpo y aquel hombre enterrado fuera su corazón, un corazón torcido, silencioso, pero inmensamente poderoso. Intenté respirar hondo, pero el aire estaba tan saturado de humedad y tierra que cada inhalación parecía una lucha contra un peso invisible. Sin embargo, la criatura no apartaba los ojos de mí. Su mirada tenía algo hipnótico, algo que desbordaba la lógica y la razón. Y aunque una parte de mí estaba consciente del peligro, otra parte sentía que estaba frente a un espejo extraño, uno que reflejaba un pasado que yo no sabía que tenía, o un destino que jamás habría imaginado. «Isabela», dijo él con una suavidad inquietante, «no escuches su voz. No escucha tu nombre como yo lo escucho. No lo siente. La casa no la llamó a ella. Te llamó a ti. Te eligió a ti». Sentí un escalofrío recorrerme desde la nuca hasta el vientre. ¿Elegida? ¿Por qué? ¿Para qué? La idea misma parecía absurda. Yo no era más que una mujer humilde que trabajaba limpiando casas ajenas, una mujer que luchó durante años para alimentar a mis hijos, una mujer que jamás había tenido conexión con esa familia rica y temida. Pero ahora, allí abajo, en ese túnel lleno de raíces que parecían venas de un organismo gigantesco, la palabra elegida resonaba con un peso imposible de ignorar. No tenía intención de responderle. Recordaba bien las advertencias de la patrona, pero él continuó hablando como si pudiera leer cada pensamiento que surgía en mi mente. «Ella te mintió», repitió con más fuerza. «Ella ha mentido toda su vida. Mintió sobre mí. Mintió sobre lo que ocurrió esa noche. Y mintió sobre ti». Aquella última frase golpeó como un martillazo invisible. ¿Sobre mí? ¿Qué tendría ella que ocultar sobre mi vida? Yo no era parte de su historia, ni de su familia, ni de su linaje. Nada conectaba mi existencia con su tragedia, o eso había creído siempre.
Traté de moverme hacia atrás, pero mis manos se apoyaron de nuevo sobre las raíces. Esta vez, cuando las toqué, sentí algo aún más fuerte que un choque eléctrico. Fue como si la raíz quisiera entrar en mí, como si buscara leer algo dentro de mi cuerpo, como si me reconociera. La criatura sonrió levemente, no con maldad, sino con una especie de certeza triste. «Te lo dije», murmuró. «La casa sabe quién eres. La casa te siente. La casa te recuerda». Mi pecho se apretó violentamente y un sudor frío cubrió mi frente. ¿Recordarme? ¿Cómo podría recordarme una casa que jamás había visitado antes de ese día? Aquello no tenía sentido alguno, y sin embargo yo lo sentía. Sentía como si algo bajo la tierra se hubiera removido en cuanto puse un pie en el terreno, como si una energía antigua hubiera despertado con mi presencia. El hombre dio un paso hacia mí. Las raíces que lo rodeaban se curvaron levemente, como si lo acompañaran en su movimiento. Su voz adquirió un tono más profundo, como si estuviera a punto de revelar algo que había guardado durante décadas. «Isabela, escucha con atención», dijo. «Yo no era un niño normal. Desde que nací, la tierra me llamaba con todos los sonidos de la oscuridad. Y no era solo a mí. Había otra persona, otra alma, una que también escuchaba, una que también podía sentir lo que yo sentía. Pero esa alma no era de mi familia. Esa alma era un niño de otro lugar, un niño que desapareció de su hogar, que fue separado de su madre sin explicación. Un niño cuyo llanto la casa escuchó durante noches enteras. Ese niño eras tú. Me quedé sin aliento. Era como si la tierra bajo mí hubiera desaparecido. Eso es imposible, pensé. Soy Isabela Ramírez. Nací en un rancho humilde. Mi madre me crió sola. Todo lo que sé de mi vida viene de su boca. Nunca hubo secretos. Nunca hubo misterios. Nunca hubo nada que no encajara. Pero él negó con la cabeza lentamente, sin apartar los ojos de mí, como si hubiera leído cada una de mis dudas. Tu madre no es tu madre biológica, dijo con una calma brutal. Te encontró. De la misma manera en que la casa me llamó a mí, te llamó a ti, y alguien te dejó frente a su puerta cuando apenas eras un bebé. Ella nunca te lo dijo porque te amaba, pero no eras suya, Isabela. Nunca lo fuiste. Mi cuerpo entero se tensó. La linterna tembló tanto en mis manos que casi se me cayó. El sudor frío en mi espalda se volvió una capa helada. Eso es mentira, murmuré sin demorar, aunque mi voz era tan baja que casi no la escuché yo misma. El hombre dio un paso más. Ahora estaba tan cerca que podía sentir el frío que emanaba de su piel. Un frío extraño, un frío que no tenía olor, ni humedad, ni vida. Pero sus ojos seguían siendo intensamente humanos, y eso era lo que más me asustaba. No es mentira, Isabela, dijo. Lo sé porque la casa lo sabe. La casa lo vio. La casa vio quién te dejó, y vio cómo te llevaron lejos de aquí, para que no crecieras escuchando lo mismo que yo escuchaba, para que no te unieras a mí. Sentí que el corazón me latía en la garganta. No podía ser real. Pero otra parte de mí, una parte muy pequeña pero muy antigua, una parte que nunca había tenido voz hasta ese día, comenzó a despertar como una flor de sombras. Él levantó la mano y señaló mi pecho, justo donde mi corazón golpeaba desesperadamente. Tú también oías cosas cuando eras niña, ¿verdad? Dijo. Voces que no eran voces, sombras que no eran sombras, sueños que se repetían, sensaciones que no tenían explicación. ¿Creíste que era imaginación? ¿Creíste que era miedo infantil? ¿O pensaste que era un castigo de Dios? Mi respiración se cortó, porque aquellas palabras eran verdad. No era algo que yo recordara siempre. No era algo que contara. Era algo que había enterrado muy profundo. De niña, sí, escuché cosas. Sombras, susurros, ruidos que los demás no oían, luces que nadie más veía. Mi madre adoptiva me consolaba, diciendo que eran pesadillas. Decía que me quedara tranquila. Decía que pasaría. Pero nunca pasó del todo. Simplemente aprendí a ignorarlo. Él sonrió despacio, como quien confirma una teoría que llevaba años esperando confirmar. «¿Lo ves?», dijo. «No eres aquí por casualidad. No eres una empleada. No eres una extraña. Eres parte de la historia de esta casa tanto como yo. Eres la otra mitad del vínculo que comenzó cuando éramos niños. Tú lo olvidaste. Yo no pude.
Entonces oí que la voz de la patrona volvía a gritar desde arriba, pero esta vez era un grito quebrado, casi desesperado, como si algo la estuviera frenando, o como si el miedo la hubiera paralizado. Isabela, sube, sube ahora. No escuches, no escuches más. Pero las palabras ya se habían quedado grabadas en mi interior como un hierro al rojo vivo. Yo, la mujer que siempre creyó conocer su origen, era según él una niña perdida, arrancada de este mismo lugar, llevada lejos para esconder un secreto que la tierra misma no había olvidado. Isabela, dijo de nuevo la criatura, tú eres la única persona que puede terminar lo que comenzó hace tantos años. Si me ayudas, te diré quién te dejó aquella noche. Te diré por qué estabais conectados. Te diré qué tienes dentro. Lo que tú eres, no lo puede borrar nadie, ni siquiera ella. La cámara vibró. La luz se apagó un segundo. Las raíces se tensaron. Y entonces ocurrió algo que me paralizó completamente. La tierra bajo mis pies comenzó a abrirse. Lentamente, despacito, como si algo desde abajo hubiera empujado hacia arriba. La criatura extendió la mano hacia mí con urgencia. Isabela, elige, ayúdame, o huye, pero si huyes, nunca sabrás quién eres. La tierra que comenzó a abrirse bajo mis pies lo hizo de una manera tan lenta, tan deliberada y tan inquietantemente suave, que me dio la impresión de estar presenciando no un fenómeno natural, sino un acto consciente, casi ritual, como si el suelo mismo estuviera respirando por primera vez después de un silencio de décadas. El sonido era un crujido profundo, húmedo, parecido al de la madera antigua que se parte, pero mezclado con un susurro áspero que no se parecía a ninguna voz humana. Un susurro que vibraba en el aire como si viniera desde el centro de la tierra y buscara llegar hasta mis huesos. Sentí que cada milímetro de ese movimiento subterráneo estaba vinculado a mi presencia, como si el acto de abrirse fuera una respuesta directa a mi paso, a mi nombre, a una energía que yo misma no sabía que llevaba dentro. La linterna volvió a parpadear y una sombra se proyectó en la pared del túnel, una sombra que no correspondía ni al cuerpo del hombre frente a mí, ni al mío. Era una forma oscura, alargada, que subía por la pared como si estuviera trepando, y cuando la linterna se estabilizó otra vez, la sombra desapareció como si nunca hubiera existido. Mi respiración se volvió irregular y por primera vez desde que bajé allí, tuve la certeza absoluta de que no estaba solo el hombre atrapado entre las raíces. Esa casa, ese túnel, esa tierra, tenían una presencia propia, una conciencia, una intención. El hombre dio un paso hacia mí, moviéndose con dificultad porque las raíces estaban aferradas a sus tobillos como si lo retuvieran. No parecía sentirse atrapado exactamente, no en el sentido humano de la palabra, sino más bien unido, como si aquellas raíces fueran extensiones de sus propios músculos o de su propia voluntad. Sus ojos oscuros brillaron con un reflejo que no provenía de la luz de la linterna, sino de algo interno, algo que se encendía en él cada vez que el suelo se movía, o cuando yo me acercaba involuntariamente al borde de aquella grieta que nacía bajo mis pies. Isabela, dijo él con una voz baja pero firme, la tierra responde a ti. No responde a mi madre, no responde a mi hermano, no responde a nadie más. Esto se abre porque has llegado, porque la casa te ha aceptado, porque la raíz que está en tu interior ha despertado. No tengas miedo. Mire hacia abajo. No te hará daño. Pero la idea de mirar hacia abajo, hacia esa grieta que se expandía con cada respiración, me producía un terror tan visceral que mis piernas temblaban de manera incontrolable. A pesar de ello, una fuerza que no era realmente mía me empujó a inclinarme ligeramente. La oscuridad del suelo abierto era profunda, casi absoluta, pero había un matiz extraño en ella, un brillo tenue, rojizo, como si la tierra escondiera una luz que no se veía desde la superficie. Era una luz que se movía muy lentamente, ondulando como el resplandor que produce una hoguera cuando se mira desde lejos, pero sin calor, sin humo, sin sonido. Entonces sentí algo, no un toque físico, sino un roce de energía, como si algo desde el interior de la grieta intentara alcanzar mi conciencia. Una sensación similar a la que se experimenta cuando alguien pronuncia tu nombre a tus espaldas sin que lo hayas oído realmente, pero con la certeza absoluta de que lo han hecho. Era un llamado suave, pero firme,
un llamado que estaba hecho exactamente para mí. Y la criatura lo supo de inmediato porque su expresión cambió, y algo semejante a una mezcla de alivio y triunfo cruzó su rostro. «La escuchas», dijo él con voz grave. «La oyes igual que yo la oía cuando era niño. Tú eres parte de esto, Isabela. Parte de este vínculo. Parte de esta tierra. No puedes negarlo más». Sentí un nudo apretarse en mi garganta. Un nudo formado por miedo, confusión y un reconocimiento profundo que no podía explicar. Era como si una pieza que faltaba en mi vida, una pieza que jamás había buscado porque no sabía que existía, hubiera encajado repentinamente en mi mente, completando un patrón que siempre había estado allí, oculto bajo capas de silencio. Quise hablar, pero algo arriba interrumpió cualquier intención de pronunciar palabra. Se escuchó un golpe fuerte sobre la trampilla, seguido de un grito que sonó como si alguien hubiera sido empujado o arrastrado. Era doña Estela. Su voz, quebrada por el miedo, se filtró por el borde del agujero. «Isabela, súbete ya, súbete ahora mismo. No lo escuches, no lo mires. Te lo suplico, no lo hagas». Pero había algo raro en su voz. No era solamente miedo, era desesperación, era culpa, era algo más profundo, algo que revelaba más de lo que ella hubiera querido. Se notaba en la forma en que su voz temblaba, en ese tono rasgado que había aparecido antes solo cuando hablaba de la desaparición de su hijo. Era la voz de alguien que ya no tenía control sobre la situación, de alguien que sabía que un secreto antiguo estaba a punto de salir a la luz. El hombre atrapado entre las raíces alzó la cabeza hacia la trampilla, pero no con odio. Lo que vi en su expresión era dolor, un dolor prolongado, antiguo, como el de alguien que había esperado demasiado tiempo para enfrentarse a la verdad que lo rodeaba. «Ella teme lo que eres, Isabela», dijo él sin dejar de mirarme. «Teme lo que yo soy, y teme lo que ocurrirá si la casa nos reúne de nuevo. Porque esto no es un accidente, no es una coincidencia. Tú y yo estamos unidos por algo que ella no pudo detener». La grieta continuaba abriéndose, lenta pero constante, y la vibración que producía en el suelo se volvió más intensa. Parecía como si todo el túnel estuviera conteniendo el aliento, esperando algo. Y cuando la grieta alcanzó finalmente un ancho suficiente para que pudiera ver más allá del resplandor rojizo, una figura comenzó a emerger desde la oscuridad. No era un cuerpo, no era un rostro, no era una raíz. Era algo diferente, algo que parecía hecho de la misma tierra, pero con una forma apenas perceptible, como un contorno creado por polvo en suspensión. Parecía un esqueleto hecho de sombra y tierra, un esqueleto sin huesos reales, pero con una estructura que recordaba la forma humana. Mi corazón se detuvo. El hombre dio un paso atrás, sorprendido también, porque aquella figura no era parte de él, no era parte de su historia, era algo más antiguo, algo primordial. «Isabela», susurró él, «no te muevas». La figura se levantó lentamente, como si estuviera despertando de un sueño profundo. No tenía rostro, pero una hendidura allí donde debería estar una boca se movió como si intentara hablar. Y entonces lo oí. Una voz femenina, una voz envejecida por siglos. La voz dijo mi nombre. «Isabela». Mi cuerpo se paralizó. La figura extendió un brazo hecho de tierra y polvo hacia mí. «Tú», dijo la voz, «tú eres la sangre perdida. Tú eres la que falta. Tú eres la raíz incompleta». Intenté retroceder, pero las raíces bajo mis pies se movieron ligeramente, no para atraparme, sino para mantenerme en equilibrio, como si no quisieran que cayera. La figura se inclinó hacia mí, y aunque no tenía ojos, podía sentirla observándome. Entonces volvió a hablar. «La familia te ocultó. Te alejaron de la casa, porque tú llevas lo que ellos temen, lo que yo dejé en ti». El hombre tragó saliva, incrédulo. «Madre», dijo él con un hilo de voz. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era posible? ¿Era aquella figura la madre de él? ¿Una madre convertida en algo que ni es espíritu ni es carne? La figura no respondió a su llamado. Solo me miraba a mí. «Yo te di la raíz», dijo, «y ellos te la arrebataron. Pero nunca te dejaron de llamar. Nunca dejaste de pertenecer a esta tierra. Nunca fuiste su hija, Isabela. Tú eres mía». El hombre abrió los ojos con horror. «No», dijo él. «No, tú no puedes escogerla. Ella no puede ser». La figura lo interrumpió. «Ella es la otra mitad.
Ella es la unión. Ella es la llave. La tierra vibró con tanta fuerza que tuve que sostenerme de la pared. La figura extendió ambas manos hacia mí, y el resplandor bajo la grieta se intensificó, como si respondiera a su energía. «Ven», dijo, «es hora de que recuerdes quién eres. Es hora de cerrar el vínculo». La patrona gritó desde arriba, con un miedo que no era humano, sino ancestral. «Isabela, no te acerques. No la escuches. Si lo haces, no podrás volver». Pero algo dentro de mí sabía que huir ya no era una opción, que evitar la verdad era más peligroso que enfrentarla, que mis raíces, las verdaderas, estaban justo delante de mí. Y entonces di un paso hacia la figura. Cuando di aquel primer paso hacia la figura que emergía lentamente de la grieta, la temperatura del túnel pareció cambiar de inmediato, como si el aire hubiera dejado de pertenecer al mundo exterior y se hubiera convertido en una mezcla de tierra húmeda, recuerdos enterrados y una energía que no sabía si venía del pasado, del presente o de algo mucho más antiguo. Era una sensación inquietante y al mismo tiempo inevitable, como si mis músculos supieran lo que debía hacer incluso si mi mente todavía luchaba por comprenderlo. Sentí que mis pies se movían solos, no por falta de voluntad, sino porque algo en mí había reconocido a aquella presencia antes que yo misma. Era una conexión silenciosa, profunda, que no necesitaba palabras para hacerse entender. La figura, hecha de polvo, sombra y un movimiento tan sutil que parecía el eco de un ser humano mucho tiempo después de su muerte, se levantaba con una majestuosidad aterradora. Sus brazos extendidos parecían invitarme, pero no con la suavidad de una madre que quiere abrazar a su hija perdida, sino con la autoridad de alguien que conoce un derecho ancestral y que está reclamando algo que le fue arrebatado hace demasiado tiempo. Aunque no tenía ojos, podía sentir su mirada directamente en mis pensamientos, buscando en mis recuerdos, hurgando en mis silencios, abriendo puertas que yo jamás había querido abrir. A mi lado, el hombre atrapado entre raíces observaba la escena con una mezcla de temor y esperanza, una expresión compleja que revelaba que él también estaba siendo testigo de algo que siempre había esperado y al mismo tiempo siempre había temido. Su respiración era irregular, como si cada movimiento de la figura de tierra estuviera tocando partes de su memoria que había intentado sepultar durante años. La forma en que la luz rojiza de la grieta iluminaba su rostro lo hacía ver más humano que nunca, como si toda la monstruosidad que la patrona le atribuía hubiera sido siempre una distorsión, una manipulación conveniente. La voz de la figura volvió a pronunciar mi nombre, y la manera en que resonó en las paredes del túnel me sorprendió. No era un sonido lineal ni uno que avanzara directamente hacia mí. Era una vibración que se expandía como un círculo, como un pulso que provenía del centro de la tierra misma, y al tocar mis oídos, mis huesos y mi pecho, sentí como si estuviera recordando algo que no sabía que había olvidado. Fue entonces cuando la figura habló de nuevo con aquella voz antigua, una voz que no parecía proceder de la boca de un ser físico, sino de algún rincón escondido del mundo. «Tú llevas mi raíz», dijo, «y la raíz no puede ser arrancada para siempre. Puede dormir, puede ocultarse, puede ser silenciada, pero tarde o temprano vuelve a brotar como la semilla que permanece bajo la nieve esperando la primavera». Quise preguntarle qué significaba eso, pero las palabras se atascaron en mi garganta. No era miedo lo que me impedía hablar, sino una sensación de reverencia involuntaria, como si estuviera frente a una ley natural que no debía ser cuestionada. La figura dio un paso hacia mí, y la tierra bajo sus pies se levantó suavemente como si la sostuviera, como si la reconociera como parte de sí misma. La patrona gritó desde arriba, un grito tan desgarrado que el eco tembló en las paredes, pero esta vez su voz sonaba más lejana, como si el túnel hubiera decidido cerrar parte de la distancia entre nosotras. Era como si la tierra misma estuviera intentando apartarla del momento, impedir que interviniera. El hombre atrapado entre raíces, sin embargo, no la miraba. Sus ojos estaban fijos en mí y en la figura, y entonces se atrevió a decir algo que me hizo estremecer. «De niña, yo te escuchaba», confesó con una voz quebrada. Yo no sabía qué era ese sonido. No sabía de dónde venía. No sabía quién eras. Solo sabía que no estaba solo en esto, aunque la casa me enterrara, aunque mi madre intentara ocultarlo. Tú estabas allí. Eras un eco, una presencia que la casa me mostraba en sueños.
No sabía que eras real. No sabía que eras tú. Sentí un escalofrío que me recorrió desde los dedos de los pies hasta el cuello. La figura lo observó un segundo, y luego volvió a mirarme. Tu destino y el suyo están unidos desde antes de que supieran caminar, dijo la voz. Fuisteis llamados por la misma raíz, por la misma sangre, por la misma tierra. No entendía. No podía. Mi mente buscaba a mi madre adoptiva. Buscaba su rostro, sus palabras, sus caricias, la forma en que me había consolado durante años, su amor incondicional. ¿Cómo podía haberme ocultado algo así? ¿Cómo podía haber sabido que no era su hija de sangre y nunca decirlo? ¿Qué era esa raíz? ¿Por qué esta figura decía que yo le pertenecía? La figura levantó una mano. En cuanto la alzó, la grieta bajo sus pies se iluminó con un resplandor más intenso, como si una luz líquida recorriera el subsuelo, y esa luz ascendió lentamente hasta rodear sus piernas, subiendo como si quisiera reconstruir el cuerpo que una vez tuvo. Partículas de tierra comenzaron a flotar en el aire, girando alrededor de ella como si estuvieran obedeciendo un antiguo ritual. Cada partícula brillaba tenuemente, como si la tierra misma hubiera retenido un recuerdo de luz que ahora despertaba para ella. Entonces la figura habló nuevamente, pero esta vez su voz sonó más cercana, más definida, casi humana. Isabela, dijo, tú fuiste dejada en brazos de aquella mujer porque sabían que si crecías aquí, la casa te absorbería como lo hizo conmigo. Sabían que la raíz que te di al nacer no podría ser contenida si permanecías en esta tierra. Querían protegerte de ti misma, pero yo nunca estuve de acuerdo. Nunca debiste haber sido alejada. Tú eres la continuación de lo que yo era. Tú eres la herencia que la familia intentó destruir. Mi cuerpo entero se inundó de una sensación que no sabía describir. Era como si mis recuerdos fueran hojas sueltas que el viento trataba de reorganizar en una historia completamente diferente. Yo no sabía si creerle, pero la fuerza de sus palabras atravesaba mis defensas como si fueran de papel. El hombre atrapado entre raíces apretó los puños, y por primera vez supe que estaba sufriendo realmente, no por las raíces que lo inmovilizaban, sino por lo que escuchaba. Ella te dice la verdad, murmuró él. Mi madre, ella temió lo que eras desde que te vio por primera vez. No te conoció directamente, pero supo de ti. Supo que eras la niña que llevaba la misma marca que yo, la misma conexión con la casa. Por eso te alejaron, por eso te escondieron. Sentí un vértigo tan intenso que tuve que apoyar una mano en la pared del túnel. Las raíces que tocaba reaccionaron al instante, moviéndose levemente como si reconocieran mi contacto. La figura sonrió, aunque no tenía labios. «Lo ves, Isabela», dijo. «La casa te escucha, te siente, te recuerda, y no eres su enemiga ni su víctima, eres su dueña». La palabra dueña me golpeó como un trueno. ¿Dueña de qué? De la casa, de la tierra, de la raíz, de ese poder que yo siempre había negado. La figura avanzó un paso más, y esta vez sentí su energía tan cerca que tuve la impresión de que si extendía la mano podría tocarla. Pero no lo hice. Algo dentro de mí sabía que ese contacto no debía ocurrir todavía. La grieta bajo nuestros pies siguió abriéndose hasta revelar un espacio más profundo, una cámara oculta que parecía formada por tierra negra, raíces gruesas y una luz rojiza pulsante que recordaba al corazón de un animal vivo. Era como si la casa tuviera un núcleo, un centro, un órgano vital que había permanecido oculto durante generaciones. La figura señaló aquel centro y dijo, «Aquí comenzó todo. Aquí nació el vínculo. Aquí te dejé la raíz. Aquí está tu verdad». La patrona volvió a gritar desde arriba, pero esta vez se oía sofocada, como si alguien o algo la hubiera tomado por los hombros y la hubiera arrastrado hacia atrás. El sonido se distorsionó, se quebró, y finalmente se apagó. No supe si era porque se había marchado, porque se había desmayado, o porque el túnel mismo había decidido aislarla de lo que estaba a punto de ocurrir. La figura extendió la mano en dirección a la grieta, y de ella surgió una visión. No era un recuerdo nítido, como un sueño repetido. Era una imagen formada de humo y luz que parecía flotar entre nosotros. Vi a una mujer joven, la misma que ahora era la figura de tierra, sosteniendo a un bebé recién nacido. Ese bebé era yo. La mujer me abrazaba con ternura, pero su rostro estaba cubierto de dolor y miedo.
En la visión, alguien llamó a la puerta. Un hombre de la familia Vázquez de Mendoza. Él la obligó a entregar al bebé. Ella lloró, se arrodilló, suplicó, pero no la escucharon. Me arrancaron de sus brazos, y ella cayó de rodillas mientras la casa entera temblaba. La visión desapareció tan rápido como había surgido. Yo estaba temblando. El hombre atrapado también. La figura entonces habló con una voz que ya no era antigua, sino profundamente humana. Te arrancaron de mí. Fuiste la pérdida más grande de mi vida. Pero ahora estás aquí, y debes decidir. Estas raíces te pertenecen tanto como a mí. Esta herencia puede ser tuya si la aceptas, pero una vez que la aceptes, no habrá camino de regreso. El hombre atrapado entre raíces alzó la voz con desesperación. Isabela, si aceptas, la casa despertará por completo. Y lo que yo soy, lo que ella es, lo que tú eres, será imposible de detener. La figura lo miró con firmeza. No es destrucción, dijo. Es restauración. Es el fin de un dolor antiguo. Es la unión de lo que nunca debió separarse. Yo no sabía qué hacer. No sabía si debía huir o avanzar. No sabía si había sido llamada para liberar a alguien o para convertirme en algo nuevo. Pero la figura volvió a pronunciar mi nombre. Y esta vez, algo dentro de mí respondió, como si una raíz hubiera crecido en mi pecho, y di un segundo paso hacia el borde del núcleo de la casa. Cuando di el segundo paso hacia el borde del núcleo vivo de la casa, sentí que el aire cambiaba no solamente alrededor de mi cuerpo, sino dentro de él, como si mi respiración ya no me perteneciera y los latidos de mi corazón estuvieran respondiendo a un ritmo más antiguo que cualquier recuerdo que yo pudiera tener. Era una sensación tan poderosa que me hizo comprender de inmediato que el tercer paso sería definitivo, que cruzar esa frontera significaría aceptar algo que había estado dormido en mi interior desde el día en que nací, algo que había sido silenciosamente arrancado de mí, ocultado, retenido como un secreto prohibido para protegerme, o quizá para impedir que la verdad resurgiera entre las paredes de la familia Vázquez de Mendoza. La figura hecha de tierra y polvo se elevaba frente a mí, con la majestad oscura de un espíritu ancestral, aunque yo ya sabía que no era un espíritu en un sentido literal, sino la última forma posible de la mujer que un día me dio la vida. Una mujer cuya existencia había sido borrada deliberadamente por una familia que temía lo que ella representaba y temía lo que yo representaría si algún día regresaba a aquella tierra. Ahora entendía por qué su voz resonaba de aquella manera, como si cada palabra que pronunciaba contuviera fragmentos del mundo que existió antes de que la casa se construyera encima, antes de que las raíces tomaran forma, antes de que la oscuridad se volviera una herencia. El hombre atrapado entre raíces, su hijo, mi medio hermano, seguía mirándome con una mezcla insoportable de esperanza y terror, como si cada decisión que yo tomara pudiera salvarlo o condenarlo a un destino del que él ya no tenía control. Sus raíces se tensaban alrededor de sus piernas como si reconocieran la importancia del momento, como si supieran que el desenlace estaba cerca y que la casa entera estaba hecha de respiraciones contenidas, esperando lo que yo haría. La figura extendió su mano una vez más, y la luz rojiza del núcleo se intensificó, como si despertara, como si se expandiera a través de la cámara subterránea, con la fuerza de un corazón que llevaba siglos a punto de latir. Sentí que la tierra bajo mis pies vibraba con un pulso propio, un pulso que no era agresivo, sino profundamente familiar, como el ritmo de la sangre en las venas, como el eco de una canción que tal vez escuché antes de tener memoria. «Isabela», dijo la voz de la figura, «llegó el momento en que debes recordar no solamente quién eres, sino quién siempre debiste ser. Esta tierra te llama por tu nombre verdadero. Este lugar no te reclama por destino, sino por derecho. Esta herencia te pertenece, y si decides tomarla, nada ni nadie podrá volver a separarte de lo que fue robado de ti». Un temblor suave recorrió las raíces del suelo, y por primera vez me atreví a mirar directamente la cámara inferior que se abría bajo nosotros. Ya no era solamente un hueco o una grieta iluminada. Ahora parecía un espacio vivo, un corazón terrenal que latía con la misma cadencia con la que mi pecho se elevaba. Allí dentro vi algo que me dejó sin aliento. Vi raíces moviéndose con suavidad, entrelazándose unas con otras, brillando en tonos rojizos y dorados, como si estuvieran hechas de sangre y luz. No eran raíces comunes.
Tenían una estructura que recordaba venas, arterias, ramas que se extendían hacia múltiples direcciones. Era hermoso y aterrador a la vez. Mi madre de tierra habló de nuevo. Esto, dijo, es la raíz mayor. Es la fuente de todo. Es lo que la familia Vázquez de Mendoza quiso controlar, manipular y finalmente destruir cuando descubrieron que no podían someterla. Este núcleo es lo que habita bajo la casa desde antes de que existiera la casa, desde antes de que mi familia llegara aquí. Y este núcleo es lo que te eligió a ti cuando yo te traje al mundo. No fue un accidente, no fue un error, no fue una decisión humana, fue un llamado. El hombre atrapado intentó levantarse, pero las raíces lo mantuvieron firme. «Madre», gritó con desesperación, «no la obligues. Ella no tiene por qué cargar con esto. Ella no tiene por qué sufrir lo que nosotros sufrimos». La figura lo miró con un gesto que, aunque no tenía rostro, transmitía una tristeza infinita. «Ella no sufre», dijo. «Ella despierta. Esta no es una condena. Esta es su verdad». Yo me quedé inmóvil por unos segundos, tratando de comprender cada palabra, cada imagen, cada revelación que había recibido desde el momento en que bajé al túnel. Aquella tierra me llamaba desde antes de que yo pudiera entenderla, y ahora lo hacía con la fuerza de un destino largamente retrasado, pero imposible de negar. Sentí un calor en el pecho, un calor que no era natural, un calor que parecía venir desde dentro, como si algo se estuviera abriendo paso entre mis costillas, algo que había permanecido dormido demasiado tiempo. Mi respiración se volvió más profunda sin que yo lo decidiera, y el aire frío del túnel comenzó a sentirse menos extraño, menos hostil, como si ahora reconociera mi presencia y aceptara mi existencia como parte de sí. Fue entonces cuando el hombre habló por última vez antes del desenlace. «Isabela», murmuró, «tienes que decidir si quieres ser parte de esto o no. Nadie te puede obligar, ni ella, ni la casa, ni la sangre. Si decides quedarte, el mundo entero cambiará para ti. Si decides irte, podrás vivir una vida normal. Podrás regresar con tu familia. Podrás olvidarnos. Pero si cruzas ese borde, no habrá vuelta atrás. La casa te dará lo que eres. Y también te pedirá algo a cambio». Miré la figura de tierra. Miré a mi medio hermano. Miré la grieta que latía como un corazón. Y por primera vez, desde que bajé al túnel, pensé en mi verdadera familia. Pensé en mi madre adoptiva. Pensé en mis hijos. Pensé en todo lo que era mi vida antes de esa tarde. Y supe que no podía huir. Porque mi vida entera había sido una contradicción. Porque las voces que escuchaba de niña no eran sueños. Porque el miedo que tuve durante años nunca había sido mío. Era memoria. Era herencia. Era raíz. Avancé el tercer paso. La tierra respondió con un latido estremecedor. La luz rojiza se elevó desde el núcleo como un remolino de energía. Las paredes vibraron. Las raíces alrededor del hombre se tensaron. La figura abrió los brazos como si me recibiera. Y entonces el suelo bajo mí se abrió por completo. Sentí que caía, pero no era una caída física. Era una caída interior. Era como si estuviera entrando en mí misma. La luz me envolvió. La tierra me abrazó. Las raíces tocaron mis tobillos, mis piernas, mis manos, mi pecho. Pero no me atraparon, no me hirieron, me reconocieron. Sentí un dolor agudo en el pecho por un segundo. Pero luego ese dolor se transformó en una corriente cálida que recorrió mi cuerpo. Era como si algo se estuviera reencendiendo, como si un hilo invisible se uniera finalmente con su otro extremo. Y entonces la escuché. Una palabra que nunca había oído y sin embargo conocía. Mi nombre verdadero. No era Isabela. Isabela era un disfraz. Era un silencio. Era una distancia. Mi nombre nació en mi mente como un eco de tierra y luz. «Hija de la raíz», dijo la voz. «Hija de la tierra profunda. Hija mía». Y entonces, todo cambió. La luz estalló como si fuera un amanecer dentro del túnel. La figura de mi madre se deshizo en millones de partículas que flotaron en torno a mí, como si me bendijera antes de desaparecer. Las raíces alrededor del hombre se partieron en un movimiento brusco y liberador. Él cayó de rodillas, respirando como si hubiera vuelto a nacer. La casa entera tembló. Los muros crujieron. La tierra se elevó y descendió como si estuviera sufriendo una transformación inevitable.
Y cuando la luz se apagó finalmente, yo estaba de pie, no en el túnel, no en la grieta, sino en el centro del núcleo, sola, en calma, pero no vacía. Sentía dentro de mí la energía de la tierra. Sentía la raíz mayor latiendo en mi pecho como si fuera un segundo corazón. Sentía que ya no era una visitante. Era parte de la casa. Era parte de la historia. Era parte de lo que había sido negado durante generaciones. El hombre se levantó, débil pero libre, y me miró con un reconocimiento profundo, como si estuviera viendo algo que siempre había esperado ver. «Hermana», dijo con una voz temblorosa, «finalmente despertaste». No supe qué decir, porque la verdad era demasiado grande para ponerla en palabras, pero supe que la casa ya no era un lugar de terror. Era un lugar que me pertenecía, un lugar que ahora estaba completo. La tierra dejó de vibrar. Las raíces se calmaron. La luz rojiza se apagó lentamente como un latido que descansa después de un esfuerzo inmenso. Y supe que no habría más engaños. No habría más secretos. No habría más huidas. Mi destino estaba allí. Y yo lo aceptaba. Al subir finalmente por la escalera que llevaba al mundo exterior, la casa ya no parecía vieja ni destruida. Parecía en reposo. Parecía expectante. Parecía viva. Doña Estela no estaba. Nadie estaba. Solo yo. Y mi hermano. Y la casa que ahora nos reconocía. Salí al aire libre. Inhalé profundamente. Y por primera vez en mi vida sentí que el mundo no era un límite. Era una extensión. Yo ya no era Isabela solamente. Era algo más. Algo que no podía explicarse en palabras humanas. Pero tenía claro algo. Lo que vieron esa noche la familia Vázquez de Mendoza, lo que quisieron destruir, lo que temieron por generaciones, había regresado. Y esta vez no podrían ocultarlo. Si esta historia te atrapó, si te hizo sentir la tierra moverse bajo tus pies, no olvides dejar tu like, escribir tu comentario sobre qué parte te impactó más, y suscribirte para no perderte las próximas historias llenas de misterio, drama y secretos familiares que despiertan después de siglos.